Hola, buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar, el tema que corresponde al día de hoy, es el de aborto. Es un tema muy importante, causa muy común de sangrado en la primera mitad del embarazo. De hecho, de las 3 causas de sangrado de la primera mitad del embarazo, en primerísimo lugar por frecuencia está el aborto, en segundo lugar el ectópico y finalmente el embarazo molar o la enfermedad trofoblástica gestacional. Para empezar, obviamente vamos a empezar por la definición. La definición, hay dos definiciones de aborto. Una definición es de carácter fisiopatológico y la otra definición es de un carácter más bien casuístico, por estadística, incluso legal. Entonces, la primera definición es la que ven ustedes en la diapositiva. Está citada en el Williams, el autor es Cunningham, y que habla de que la definición de aborto es la terminación del embarazo, como lo leen en la diapositiva, por cualquier circunstancia antes de que el feto esté desarrollado lo suficiente para sobrevivir. Esto lo podemos decir en una sola frase diciendo antes de la viabilidad fetal. Es decir, si el feto al nacimiento no tendría posibilidad ninguna de sobrevivir, se le llama aborto. Cuando ya existen probabilidades de sobrevivir, entonces ya no se le llama aborto y se le llama parto la obtención de este producto. La siguiente definición es la que está publicada en la Ley General de Salud y que habla de que el aborto es la terminación, interrupción o finalización del embarazo antes de cumplir 20 semanas o de llegar a los 500 gramos de peso. Los factores de riesgo para que se presente un aborto, en primerísimo lugar está la edad, en los extremos de la vida, entre las adolescentes y entre las mujeres añosas de más de 35 o 40 años, la probabilidad del aborto está aumentada. A diferencia de esto, la mujer en edad idónea para el embarazo es entre los 20 y 30 años aproximadamente. Otros factores de riesgo, como lo están leyendo ustedes en la diapositiva, pues es el tabaquismo, el fumar, siempre ha sido considerado un factor de riesgo, para aborto. También el consumo excesivo de alcohol, como lo leen ustedes en la diapositiva, algunos fármacos como los antiinflamatorios y como el consumo excesivo de café. Ahí en la diapositiva dice que más de 4 o 5 tazas grandes, pero en realidad lo que recomendamos en general a las pacientes que inician un embarazo es a que consuman la menor cantidad de café y de té también de ser posible, porque ambos productos tienen cafeína. Bueno, algunas estadísticas importantes en relación al aborto pues son que el riesgo que tiene una mujer de sangrar durante el embarazo es de aproximadamente un 20-30% y la mitad de ellas terminará abortando. La otra mitad, pues obviamente el embarazo continuará. También otro dato muy valioso es que si la mujer sangra durante 3 días o más, el pronóstico se empobrece, es decir, ahí la probabilidad de que pierda el embarazo es mucho más alta. Y al revés, en este caso, como lo están viendo ustedes acá, al revés, cuando nosotros observamos frecuencia cardíaca fetal a las 6 semanas, la posibilidad del riesgo de aborto es del 7%, pero para cuando todavía observamos esa frecuencia a las 8 semanas, el riesgo se reduce bastante. Algo que no está comentado en las diapositivas, pero que es muy valioso, es que el aborto es mucho más común en etapas tempranas del embarazo. Aproximadamente el 80% de todos los abortos se da antes de la semana 12. Bueno, vamos a pasar a un tema muy importante que es las causas, la etiología, las causas del aborto. Porque con mucha frecuencia la mujer aborta y por su condición de duelo, de tristeza, de la situación, nos pregunta, ¿no? Nos pregunta que por qué abortó y con mucha frecuencia le dan vueltas a la paciente y nada más le dicen por muchas causas, por varias causas y no le explican con certeza. Esta diapositiva es muy importante porque como ven ustedes aquí arriba, las causas embrionarias son la causa número 1, alteraciones en el componente genómico que condicionan aborto. El 80% de los abortos antes de la semana 8, su primera causa es una cromosomopatía. Luego están las causas uterinas, ováricas y maternas. Ahorita vamos a ir hablando uno por uno de cada una de ellas. Entonces, decíamos, las cromosomopatías son la primera causa de aborto. Les decía, 50-60% de todos los abortos
son originados en una alteración cromosómica. Podríamos dividir en dos grupos estos tipos de abortos, en abortos aneuploides y abortos euploides. Son más graves los aneuploides y por lo tanto son causa de aborto en etapas más tempranas del embarazo. Posteriormente vuelven a ser más comunes, tienden a ser un poquito más comunes los euploides y entonces ahí se compensa un poco. Y sigue habiendo causas de aborto después de la semana 8, pero ya son menos frecuentes. Los abortos euploides, en el caso de los aneuploides habitualmente hablamos de polisomías y en el caso de los abortos euploides hablamos de un componente genómico casi normal, pero en el que hay componentes de toxicidad o componentes paternos que condicionan el aborto. Bueno, dentro de las causas uterinas de aborto están en primer lugar las malformaciones congénitas. Hay ocasiones que en la fusión de los conductos de Müller queda un útero doble o tabicado y eso dificulta la anidación y el crecimiento dentro de la cavidad uterina del feto y por lo tanto puede condicionar aborto. Otras causas de aborto son la miomatosis uterina. Aquellos miomas que deforman la cavidad uterina y le roban espacio dentro de la cavidad uterina al feto, pues obviamente pueden condicionar aborto. No quiere decir que todas las mujeres con miomas aborten, pero sí es una causa muy común de aborto. Las sinequias uterinas, que son adherencias de una cara de la cavidad uterina con otra, que tampoco permiten la buena distensión de la cavidad uterina. Y finalmente, como leen ustedes en la diapositiva, la incompetencia ísmico-cervical. Esta es una causa relativamente frecuente de aborto y es algo característico de esta condición, es que el cuello uterino literalmente no es competente, digamos en una palabra popular, que es guango, que no puede contener al feto. Y entonces el feto, cuando empieza a ejercer peso sobre el útero, sobre el cuello uterino, lo abre sin que la madre perciba esto y lo expulsa. Entonces es muy común que la paciente nos refiera que se sentea bien, que le dieron ganas de ir al baño, se sentó en el baño y de repente escurrió líquido, sangre y sale el feto. Entonces, esta es una causa frecuente de abortos tardíos, es decir, de abortos de embarazos grandes, de 14, 16, 18 semanas, porque antes el feto no ocupa toda la cavidad uterina, no la oblitera y por lo tanto no pone en presión al cuello uterino. Entonces, la incompetencia ísmico-cervical, mientras más guango sea el cuello uterino, tenderá a tener abortos de la semana 14-16 y si el cuello no es tan incompetente, probablemente logre avanzar un poco más hasta aproximadamente la semana 20, 22, 24 y ya no ser causa de aborto, sino en este caso ser causa de un parto muy prematuro. Bueno, pasamos a las causas ováricas. Dentro de las causas ováricas solo hay una y es que la deficiencia del cuerpo lúteo. Esto se refiere a que el cuerpo lúteo no produce la hormona que debe producir en las cantidades adecuadas, que es la progesterona. Ustedes deben recordar de su clase de fisiología del ciclo menstrual que el ovario, el cuerpo lúteo, es lo que queda del folículo que se rompió y de donde salió el óvulo y produce progesterona que hace secretar al endometrio para que sea un sitio adecuado para que el feto se implante, para que el embrión se implante. Si la progesterona no se secreta en cantidades adecuadas, el endometrio no va a secretar lo suficiente y por lo tanto o la implantación será inadecuada o deficiente o incluso ni siquiera se puede implantar. Entonces puede ser causa de abortos muy tempranos o hasta la semana 12. Es bien sabido que después de la semana 12 la producción del cuerpo lúteo de progesterona decae, pero ya no es importante porque para ese momento ya la placenta y el tejido placentario producen cantidades crecientes de esteroides que promocionan el mantenimiento del embarazo. Bueno, pasamos a las causas maternas o diríamos sistémicas del aborto, que son causas, como se fueron dando cuenta ustedes, pasamos de lo pequeño a lo grande. Primero fueron causas embrionarias, luego causas uterinas, causas ováricas y ahora hablamos de causas maternas, causas sistémicas. Entonces, en primerísimo lugar están las infecciones, que están observando ustedes que están citados diversos microorganismos, Brucella, Campylobacter, Toxoplasma, y luego está citada la infección de vías urinarias, que ya no por microorganismo, sino por tracto, el más importante es
la infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias, como infección por tracto, es la causa número 1 de amenazas de aborto y de abortos. También cualquier enfermedad crónico-degenerativa descompensada, sobre todo diabetes, puede condicionar aborto. Y como siempre explicamos, cualquier enfermedad lo suficientemente intensa y profunda puede condicionar aborto. Otras causas maternas de aborto son el síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Este sería un tema aparte porque es un tema muy extenso y que fuertemente se relaciona con coagulopatía y con lupus y en general con vasculitis. También factores aloinmunes en los que no hay una buena adaptación inmunitaria del genoma paterno-materno y el fetal dentro del embarazo y condicionan aborto. Factores endocrinológicos, como ya dijimos, diabetes o tiroidopatías. Y muy importante, el estrés. El estrés como causa única de aborto es poco probable, pero habitualmente el estrés nosotros decimos que es un adyuvante al aborto. ¿Qué quiere decir? Que si la madre junta varios factores, es decir, no se alimenta adecuadamente, no se hidrata, tiene mucho estrés físico porque cargó pesado, porque caminó por tiempos prolongados y aparte tiene un estrés emocional, pues eso va a condicionar que la infección urinaria que podría haber pasado por mucho tiempo oculta, ahora se haga muy aparente y condicione finalmente el aborto. Bueno, vamos a pasar a hablar de las formas clínicas del aborto. Las formas clínicas del aborto inician con la amenaza de aborto, que como su nombre lo indica es solo amenaza, y evoluciona. Aquí en la parte superior ustedes ven que aquí tengo un espacio. Eso lo que quiero ejemplificar es que las primeras 4 condiciones que se ubican en la parte superior tienen un carácter evolutivo. Es decir, empieza siendo una amenaza de aborto, avanza aborto en evolución, si no lo tratamos adecuadamente termina abortando, pierde partes del producto y se vuelve incompleto y finalmente termina perdiendo todo el embarazo. Entonces es un carácter evolutivo que con frecuencia yo les digo que es muy similar al trabajo de parto. Entonces empieza con amenaza de parto pretérmino, luego avanza al trabajo de parto, luego pasa al expulsivo y finalmente termina expulsando el producto. Entonces esa es una condición muy similar. Y estos 3 que ven ustedes aquí, que son el aborto inevitable, el huevo muerto y retenido y el aborto séptico, son condiciones muy diferentes a las primeras 4. Son en las primeras 4 de amenaza de aborto, aborto en evolución, aborto incompleto y completo, diríamos que hay un carácter evolutivo que empieza con la noxa patológica, la enfermedad, por ejemplo, infección de vías urinarias, irrita el útero, provoca contracciones, dolor, que nos manifestará la paciente como dolor, sangrado porque provoca desprendimiento parcial de la placenta, un desprendimiento, y eso va a provocar las 2 características importantes de la amenaza de aborto, dolor y sangrado. Si no lo tratamos adecuadamente, el cuello uterino se va a empezar a abrir porque las contracciones lo están abriendo y va a terminar expulsando el producto, volviéndose un aborto incompleto. Entonces, ahí diríamos que la noxa patológica irrita el útero y las contracciones del útero desprenden la placenta, que es lo que va a dar como consecuencia final la muerte del producto. Queremos decir que durante la evolución del aborto, el feto muere. En cambio, por ejemplo, aquí en el huevo muerto y retenido no se da de esa forma, sino que primero muere el embrión o feto y tardíamente se da la evolución del embarazo. Por el momento lo dejaremos hasta acá, es un tema bastante extenso y en la segunda parte que los invito a ver hablaremos detalladamente de cada una de estas formas.